Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 22 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 15 de octubre del 2020. El tema que nosotros estamos viendo es el tema de mercado de divisas. Sí, además, ya hemos iniciado con este tema la anterior clase. Sí, y estamos básicamente explicando lo que es, le hemos explicado lo que es el mercado de divisas, hemos explicado cómo es que existen fluctuaciones en los tipos de cambio y posteriormente hemos comenzado a hablar de los mercados de derivados con respecto a este mercado, ¿sí? Y hemos dicho que en este contexto los mercados de derivados permitan eliminar el riesgo del tipo de cambio, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito cómo opera el contrato futuro, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante en este mercado de divisas? Ya, entonces, voy a compartir la pizarra. De un momentito. Un segundito que mi compu está un poquito lenta. Listo. Ahora sí. Les comparto mi pizarra y lo que vamos a hablar ahora es del mercado de divisas, ¿sí? En este mercado de divisas existen fundamentalmente operaciones spot, se le llama una de ellas, ¿sí? ¿Qué son las operaciones spot? Las operaciones spot son las que están realizadas con la cotización o el tipo de cambio del momento, ¿sí? Entonces, vamos a tener transacciones en el mercado de divisas al contado, ¿sí? O cosa que no va a ser a plazo. También es llamado como mercado spot, ¿sí? Entonces, en este mercado las transacciones se realizan en función a cuánto esté cotizando el tipo de cambio en ese momento determinado, ¿ya? Puede existir variaciones inmediatas, ¿sí? Ese mercado plantea variaciones inmediatas, por lo tanto, se suele tener que en el mercado, ¿sí? Hay muchas personas que deciden comprar y como hemos visto anteriormente, hay muchos participantes. Pero como sabemos, este mercado es altamente riesgoso, por lo que ocurre que las empresas no gustan mucho de operar en este mercado spot. ¿Por qué? Dado que representa una dificultad, ¿no? Representa el hecho de tener que estar lidiando con este tipo de cambio. Ahora, las empresas, las necesidades de efectivo de las empresas son constantes, o las necesidades de divisas de las empresas son constantes. Es decir, que una empresa
no va a necesitar dinero solamente hoy, ¿sí? Va a necesitar dinero hoy, mañana, pasado mañana. Incluso puede que alguna de las transacciones que realicen siempre lo estén realizando en divisas. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que la empresa, al firmar un contrato en el mercado de divisas al contado, va a estar realizando continuos contratos para la compra de divisas. Y obviamente, ninguno de los contratos va a coincidir. Es decir, los precios o el tipo de cambio, que serían los precios de la moneda, no van a ser constantes. Por lo tanto, una transacción la vas a realizar a 7, otra a 6.58, otra a 7.20 y así. Es una variabilidad total. Entonces, ¿qué problemas trae esto para una empresa? El problema principal es que estas variaciones están afectando su presupuesto y están afectando el rendimiento. Entonces, pensemos, una empresa boliviana que exporta un producto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta empresa boliviana que exporta un producto? Esta empresa boliviana va a tener constantemente necesidad de divisas, ¿sí? Entonces, generalmente las divisas, si digamos estamos como la anterior clase explicábamos, trabajando con una divisa, esa divisa va a tener una gráfica evolutiva, ¿sí? Donde nos va a mostrar o vamos a poder ver sus fluctuaciones en diferentes plazos. Entonces va a tener subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, como hablamos de exportación, cada subida de precio, digamos, estamos hablando de, para hacerlo más sencillo, bolivianos USD. USD y bolivianos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esta situación? Básicamente lo que va a pasar es que si la empresa compra aquí, porque compra en el mercado spot, ¿qué va a pasar? Es un tipo de cambio bajo, digamos, que aquí sea 6, este punto sea 7 y este punto de acá sea 8. ¿Qué problemas va a tener la empresa en este mercado? Primero, siempre que compre, a ver, tomando en cuenta como referencia un 6.96, ¿no? Siempre que la empresa compre divisas a 6, la empresa es beneficiada, ¿no? La empresa es beneficiada. Ahora, cuando la empresa tiene que comprar a 7, ya está perdiendo. Tenemos una pérdida y aquí tenemos una pérdida, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer, si es que estamos hablando de la necesidad de dólares, si es que tenemos la necesidad de dólares, simplemente lo que se puede hacer es firmar un contrato con un banco, ¿sí? Y cuando tú le dices al banco cuánto dinero vas a transaccionar, puedes firmar un contrato con tipos de cambio preferenciales. ¿Sí? Entonces, se puede hacer. Es una de las opciones. Ahora, fíjense qué pasa. En un país como el nuestro, si el tipo de cambio, ¿sí? Digamos, yo tengo que pagar mi deuda en dólares y el tipo de cambio en el mercado de divisas ha llegado a este punto, ha llegado a 8. ¿Qué voy a hacer como país?
No voy a comprar pues a 8 en el mercado de divisas. ¿Dónde compro? En el mercado nacional, ¿no es cierto? Entonces, no solo puedo comprar, no comprar a 8. Si no, yo estaría comprando en mi Banco Nacional a 6,96. Ahora, como les he dicho, puede ser tipos de cambio preferenciales, es decir, el banco te va a firmar un contrato y te va a decir, si cambias más de si compras más de $1,000,000, te puedo dar, y el banco nos va a negociar en esta parte, nos va a decir, te puedo dar a 6,92. ¿Sí? Esto que estamos diciendo básicamente es la firma de un contrato, por lo que se va a tener un contrato. Este contrato va a hablar de un tipo de cambio y una fecha, ¿sí? Vamos a tener especificaciones de la moneda. Posteriormente, el tipo de cambio preferencial. ¿Sí? Posteriormente, vamos a hablar de la cantidad. ¿Cuántas divisas le voy a comprar? Obviamente, si es un valor, un monto alto, nos van a dar tasa preferencial o tipo de cambio preferencial. ¿Por qué llegaríamos a tener un tipo de cambio preferencial? Imagínense que personas que van al banco realizan transacciones y cambian $200 en promedio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si cambian de 200 en 200 para tener $1,000,000 o para cambiar $1,000,000, Cajas tiene que funcionar muchas veces. ¿Se dan cuenta? Entonces, para lograr cambiar ese $1,000,000, el banco se quiere quizá, a ver, haciendo cálculos, se quiere, si fuera un tipo de cambio de 200, se quiere 50,000 clientes. Y esos 50,000 clientes, ¿qué van a hacer? Van a ocupar espacio, van a ocupar el tiempo del cajero, ¿no? Y todo eso disminuye la eficiencia de la empresa y eleva los costos, porque por cada una de esas transacciones o tipos de cambio que realicemos o cambios que realicemos de $200, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Básicamente, va a tener mayores costos, ¿no? Entonces, al banco le conviene firmar un contrato grande y ese contrato es el que estoy poniendo ahora los términos, ¿no? Va a hablar de la moneda, va a hablar del tipo de cambio, va a hablar de la cantidad y fundamentalmente va a hablar del plazo, cuándo nos van a entregar el dinero, ¿sí? En este caso, fíjense, estoy comprando dólares en un mercado nacional si es que el mercado de divisas presentara una variación o sea muy variable, muy fluctuante o no tengamos un tipo de cambio el cual queremos. Entonces, esto nos entra nos mete en un dilema grande. Vamos a hablar que en el mercado de divisas, ¿sí? Hay algo que se llama arbitraje, que es sinónimo de especulación. ¿Sí? Entonces siempre va a ocurrir. Ahora, fíjense, en Bolivia, realizar estas transacciones, ¿no? Realizar depósitos, todo eso en dólares, suele tener un problema. Se los voy a anotar y me cuentan qué significa. ¿Qué significa para ustedes ITF? Impuesto a las transacciones financieras. ¿Ya? ¿Qué grava ese impuesto?
Ya, a ver, ¿alguna idea? Movimientos con el dólar. Ya, movimientos con dólar. Desde qué valor? A ver. ¿Y cuánto es la alícuota? La alícuota creo que era 1.5%. Era. Actualmente, la verdad, no sé cuánto está, Lice. Ya. Y creo que graba bueno, em, creo que es desde $1, Lice. A ver, vamos a aclarar un poquito esto. Primero, la alícuota no es del 1.5%. Es una tarifa de 3 por mil, o sea, 0,3%. Y graba todas las transacciones que se realicen en dólares, ¿sí? Todas las transacciones que se realicen en dólares. Pero, además, hay que entender, ¿sí?, que este impuesto está grabando a todas aplica a todas las cuentas bancarias superiores a $1,000, ¿sí? ¿Y cuándo se va a pagar? Cuando se haga un retiro o un depósito de dinero. Y obviamente nosotros, al estar como una empresa internacional, es muy probable que recibamos el pago de cualquiera de nuestras transacciones en dólares, ¿no? Y que cuando nosotros queramos realizar un pago, también necesitemos una cuenta. Por lo tanto, es altamente probable que paguemos el ITF, ¿ya? Entonces, principalmente graba operaciones financieras de crédito y débito, ¿no? De cuentas corrientes, cajas de ahorro, ¿no? Y estos los cobran los bancos, las mutuales o cualquier entidad de intermediación financiera, ¿sí? Ahora, también aplica a transferencias, envíos de dinero al exterior, ¿no? O al interior del país también. Entonces, ahí tendríamos que pagar ese ITF, ¿ya? Ahora, tenemos que también saber, no es evasión, sino podríamos decir cómo estar exentos, ¿sí? ¿Cómo estar exentos? A ver, primeramente tenemos que conocer que para estar exentos tuviéramos que ser o el Banco Central, ¿sí?, o tuviéramos que ser una empresa pública, esas están exentas. De hace años en Chile. ¿No? Todo lo que tenga que ver con temas políticos también. No sé quién, Tudela, creo que sí. Y entonces Un también poquito ahí el micrófono, por favor, me lo bajan. Ya. Entonces, todo esto nos puede afectar. Ahora, hay que conocer también que hay una forma de evadir. Les voy a contar, ¿ya? Esto no sé si se los he contado, pero yo he operado en lo que son fondos, sociedades administradoras de fondos de inversión, ¿no? Entonces, una de las ventajas de los fondos de inversión es que si tú tienes un fondo de inversión en dólares, estás operando en bolsa y las operaciones en bolsa están exentas del pago del ITF. Entonces, si ustedes, en este caso, fíjense, tienen un problema con el pago del ITF, y ojo, 3 por mil es poco, pero ya cuando hablamos de cantidades grandes, representa gran valor para la empresa y afecta la rentabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran no pagar, ¿sí?, en vez de tener una cuenta corriente
en dólares, abrirían una cuenta SAFI, una cuenta de sociedades administradoras de fondos de inversión, y directamente se estarían ahorrando este ITF, ¿sí? Es una de las de los consejos y recomendaciones que les puedo dar a los que operan con dólares, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Por qué se tiene este ITF? ¿Y qué situaciones genera? Trata de eliminar por una parte, o bueno, trata de eliminar las transacciones en dólares, ¿sí? Esto quiere eliminar las transacciones en dólares. ¿A qué me refiero con eliminar las transacciones en dólares? Sí, a eliminar las transacciones en dólares nos estamos refiriendo a la política del Banco Central, la cual hacía referencia a bolivianización. ¿Sí? Donde se busca que las transacciones, los ahorros, los depósitos, los créditos, todo esté dándose en bolivianos. Sí, en sí, esto ha sido la propuesta del gobierno. Obviamente sabemos que el gobierno anterior del señor Evo Morales tenía un resentimiento, ¿no?, a lo que es Estados Unidos y lo que es el capitalismo. Entonces, el dólar es una representación del capitalismo, y que el país esté operando con dólar como una de sus principales monedas, o todos los bienes o todos los activos fijos estén cotizados en dólares, era un problema. Además, los estados financieros se hacían en dólares. Entonces, todo esto era un problema, y el anterior gobierno, bueno, se sentía incómodo, ¿no? Entonces ha dicho, ¿cómo eliminamos el tema del uso del dólar en nuestra economía? Lo primero que se ha hecho para la bolivianización es subir el encaje legal de los dólares. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos ya no quieren captar dólares y no quieren prestar dólares, ¿no? O pueden prestar, pero ellos están pagando una tasa bajísima. Entonces, eso ha sido uno de los principales procesos de la bolivianización. El segundo proceso ha sido el ITF. Ahora, y he mencionado aquí abajo el término arbitraje. ¿A qué hago referencia? Fíjense esto. Voy a poner este ejemplo. Entro al mercado de divisas, y en el mercado de divisas ha subido abruptamente y la cotización está en 8, exactamente en 8. Eso es en el mercado de divisas. Pregunta, ¿qué harían ustedes para ganar dinero? El mercado de divisas dice que el precio o el tipo de cambio es igual a 8. O sea, se está comprando y vendiendo ese valor. ¿Qué hacen? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué puedo hacer? Si compro en Bolivia, ¿cuánto compro? $6.96. Entonces compraríamos en Bolivia. Exactamente. ¿Y qué haríamos? ¿Venderíamos en dónde? A ver. Compro a 6.96 en el mercado nacional, ¿sí? Y luego, ya. Y luego lo vendo en el mercado de divisas a 8. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso se llama arbitraje. Eso mismo hacen los librecambistas, ¿no? Ellos tienen una tasa libre de cambio, por lo tanto, compran barato y venden caro. ¿Sí? Entonces, ahí
es tentador, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué problemas voy a tener? El primer problema es el ITF. Estaría disminuyendo la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que voy a recibir. La ganancia estaría disminuyéndose. ¿Qué más puede afectar a que, por qué los bolivianos no compramos en nuestro mercado y luego lo vendemos en el mercado de divisas? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguien? ¿Nadie? Les voy a explicar algo. Que en Bolivia, ¿sí? Se tiene que, cada que vas a sacar dólares de Bolivia, tienes que hacer una declaración jurada de ingreso y salida de divisas. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que básicamente el Banco Central te va a pedir esta declaración. Y esta declaración es algo pues incómodo para las personas, ¿no? Ahora, esta declaración tú la tienes que firmar para el Banco Central y es presentada a la Aduana Nacional, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El Banco Central te va a autorizar para que tú puedas sacar el dinero, ¿sí? Entonces, fíjense que no es tan sencillo realizar especulación, ¿no? Ya, entonces, ¿desde cuánto se presenta esta declaración jurada? Desde $50,000 adelante. ¿Y el Banco Central te cobra un porcentaje por sacar? Obviamente, ¿sí? Obviamente que el Banco Central te va a cobrar un monto, ¿sí? Por sacar dinero. Y ese monto lo que va a hacer es básicamente eliminar tu posibilidad de realizar especulación, ¿no? Ahora, la mayoría de los países tienen tipo de cambio variable. ¿Por qué la mayoría de los países tienen tipo de cambio variable? Porque básicamente lo que está pasando es que van a tener menor especulación, ¿sí? Ya, entonces, eso, Dicen una, perdón. dicen una consulta. En caso de que uno, digamos, no quiera hacer esa declaración, no quieras pagar esa comisión por divisas, todo eso, Sí. ¿hay algún banco que sea, digamos, tu cuenta internacional, que tú puedas ir al exterior y retirar en el exterior tu dinero de allá? Porque también es a veces peligroso viajar con dinero, ¿no? Entonces, de aquí, digamos, tú depositas y en el exterior tú retirarías el dinero. Igual va a ser monitoreado por el Banco Central, ¿ya? Ah, ya. Pero hay una forma, ¿sí? Hay una forma. La forma es la siguiente. Es el Banco del Vaticano, ¿ya? Y si ustedes, no sé si han pensado un poquito y si han visto dónde estaban las cuentas de Evo Morales, Aima y su hija. Esto estaban en el Banco del Vaticano. Entonces, el Banco del... Ay, perdón, Vaticano es así. El Vaticano tiene presencia en nuestro país, ¿ya? Cada iglesia es propiedad del Vaticano, ¿sí? Entonces, hubiera que ver, bueno, lo que no sé es cómo se podría abrir una cuenta en el Banco del Vaticano, porque ese Banco del Vaticano está reservado para los curas, monseñores, monjas y todos los demás, donde ellos tienen prioridad y tienen incluso, podríamos decir, que existe lo que es un paraíso fiscal.
Además, existe lo que es el secreto bancario. ¿No? O sea que tus cuentas nunca van a ser monitoreadas, ¿sí? Y las cuentas de Evo Morales, no sé quién será el capo que también tenía acceso a las cuentas del Vaticano para decir cuánto dinero tiene Evo Morales, ¿no? Entonces, es muy difícil acceder a esta información. El 2013 se ha liberado un poco la información y se ha comenzado a investigar a las cuentas del Banco del Vaticano porque, si no me equivoco, el Papa Ratzinger, ¿sí?, descubrió que habían inversiones anómalas. Es decir, que muchos de los curas y bueno, hay sacerdotes, no sé qué serán, tenían inversiones tenían inversiones no solo en páginas pornográficas, sino en empresas pornográficas. Y eso ha desatado un gran escándalo en el Vaticano, ¿no? Cómo sus curas, aprovechando el paraíso fiscal y el secreto bancario, estaban invirtiendo su dinero en un tipo de empresas que no tenían nada que ver con las actividades del Vaticano, ¿no? Entonces, ahí se ha destapado un poquito, porque antes el Banco del Vaticano era totalmente secreto. Es la única forma que yo conozco que alguien pueda sacar sus dólares de Bolivia. Bueno, hay otras formas, ¿no? Que te subas con una maleta llena al aeropuerto y digas, estoy llevando papel. Y no hagas la declaración. ¿Sí? Eso en cualquier frontera, si es que te agarran con una cantidad de dinero superior a $10,000, si mal no recuerdo, están posibilitados a retener tus $10,000. Y no solo eso, te van a pedir, vas a entrar en un pequeño juicio donde tienes que demostrar de dónde estás recibiendo tu dinero y demostrar que tus dineros son limpios, no son lavados y no pertenecen al Vaticano. Y no pertenecen al narcotráfico o o algún acto corrupto como podría ser al terrorismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que se tiene y no se puede sacar dinero. Ahora, en Bolivia creo que no hay tanto control en las fronteras, ¿no? El ingreso y salida de las fronteras es sencillo, ¿sí? De la frontera boliviana, tú puedes agarrar y salirte de Bolivia con $100,000, nadie te va a decir nada. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que en zona fronteriza del otro país te van a revisar y te van a decir internacionalización o internación de divisas. Y pueden pensar que es por narcotráfico, por cualquier otra razón, y en el otro país te lo van a quitar todo lo que esté de más y todo lo que no esté declarado. ¿Sí? Entonces ahí surge el término de mula, ¿no? Las mulas son personas que hacen pasar dinero de frontera a frontera, ¿ya? Entonces es un aspecto a conocer y es una de las razones por las cuales no podemos hacer especulación, ¿ya? Y nos tenemos que, ese tipo de cambio que tenemos sería para operar dentro de Bolivia nomás. Ahora, como empresa exportadora, para el pago de divisas, sí se puede, ¿no? Tenemos como un beneficio. Pero no solo es un beneficio, no solamente es beneficio, también puede presentar un perjuicio. ¿Por qué puede presentar un perjuicio? Porque estamos hablando de necesidad de divisas, ¿no? Pero una empresa que exporta, ¿necesita divisas o va a recibir dinero en divisas? ¿Sí? Una empresa que exporta va a recibir dinero en divisas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esa persona? Lo más probable es que lo cambie en el mercado boliviano una vez que le hayan pagado, ¿no es cierto? Por lo tanto, pagando en el mercado boliviano va a recibir tus 6.96.
¿no? Obviamente, o perdón, 6.86 va a recibir, ¿no? El oficial. Bueno, donde los librecambistas 6.94. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí nuevamente la política que se tiene del Banco Central, por un lado, puede beneficiar o perjudicar al exportador e importador, ¿no? Dependiendo en cuánto esté. Ya, ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir? Se suele pedir como empresa en los términos de negociación que se te pague o que se te abone en bolivianos, ¿no? O tú, teniendo ya allá un contacto, un banco, te haces pagar en el banco extranjero y básicamente lo que haces es cambiarlo, ¿no? En el mercado de divisas y luego introduces en bolivianos. Introducir bolivianos a Bolivia no es ningún delito. Entonces, tranquilamente las empresas exportadoras se benefician de un tipo de cambio mayor, porque ellas pueden deshacerse de las divisas en exceso que tienen y básicamente lo que pueden hacer es venderlo en el mercado de divisas y entrar al mercado nacional con bolivianos para pagar sus necesidades, ¿no? Entonces, así es como se da este mercado. Como hemos visto, va a tener subidas y bajadas y dependiendo en qué lado estés, te va a perjudicar o no. Pero ahora, lo que a nosotros nos interesa es esto, firmar un contrato de tipo de cambio preferencial. Se puede hacer dentro de Bolivia, ¿sí? La mayoría de los bancos tienen esta posibilidad, pero también en mercados extranjeros se puede firmar contratos futuros. Contratos futuros o contratos forward. La diferencia entre futuro y forward. Futuro es que opera bajo bolsa. ¿Sí? Es estandarizado. Y el día lunes yo les mostraba el mercado de futuros de MexDer, ¿no es cierto? Además, los contratos de forward son contratos OTC. Es decir, esto significa over the counter y es contrato entre partes. Bueno, se va a cortar cualquier momento, ¿sí? Y nos conectamos en 2 minutitos. Entonces se va a cortar en cualquier momento esta sesión.